Bien, recordarán que la semana pasada iniciamos viendo la introducción a la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Que bueno, los felicito por regresar, pero inviten más gente, ¿sí? No nada más para sentirme yo mejor, sino para que la gente se beneficie, ¿sí? Veíamos que la región de Galacia quedaba en el altiplanicie de lo que ahora es Turquía. Si pueden ir repartiendo de una vez las fichas para que las tengan los hermanos. Todavía no entro en lo que va a hacer hoy, pero que de una vez las tengan y las vayan llenando a medida que voy abordando los diferentes datos. Pablo viajó ahí a Galacia 3 veces antes de su último viaje, que fue ya cuando se fue a Roma, y las ciudades principales donde él estuvo ministrando ahí en Galacia fueron Derbe, Iconio, Listra y Antioquía de Galacia. Y es de las pocas áreas en donde Pablo estuvo ahí en 3 diferentes ocasiones, en algunas ocasiones quedándose bastante tiempo y en otras ocasiones nada más estando de paso ahí para reafirmar lo que ya les había dicho. Pero era gente que había recibido el mensaje, que había recibido la información, todo lo del Evangelio, todas las cosas nuevas, gracias, que estaban estableciendo. Y se estaban estableciendo, podemos decir, por encima de 2 áreas grandes culturales que existía en todo el Imperio Romano, pero particularmente en Galacia, ¿sí? Galacia había sido poblada por unas gentes que se habían venido de la Galia, o sea, de lo que ahora es Francia, habían viajado hasta lo que ahora es Turquía, y se habían establecido ahí en el altiplanicie unos 300 años antes de que Pablo viajara a la región. Entonces eran gente que estaba bien establecida, pero no todos los de Galacia habían venido de allá, y obviamente había otro tipo de ciudadano que estaba viviendo en la misma región, y muchos de estos eran de un trasfondo judío, ¿sí? Entonces teníamos en aquel entonces en Galacia toda la gente que había venido de otro lugar en el Imperio Romano, se habían asentado allí, pero habían adoptado la religión pagana, o sea, los dioses romanos y toda la complicación del paganismo, que era principalmente la religión que la mayoría de la gente practicaba. Pero había judíos también allí, y había en Galacia en particular algo que quizá no es muy conocido, pero muchas de las gentes que habían entrado al judaísmo no eran judíos propiamente, eran lo que se llama prosélitos, o sea, personas que habían recibido el mensaje de los judíos, habían simpatizado con lo que escucharon, adoptaron la religión judía, hacían sus viajes a Jerusalén y todo lo que implica, no sé, habría sinagogas ahí también en donde se reunían tanto ellos como los judíos de sangre. Así es que era una mezcolanza ahí en Galacia, ¿verdad? Y sobre este trasfondo llega Pablo y comienza a predicar ahora una nueva corriente de enseñanza. Por supuesto que nada tenía que ver con el paganismo, ¿sí? Porque lo que el paganismo enseñaba era totalmente ajeno era una religión politeísta, tenían muchos dioses y demás. Los judíos en sí nada más creían en un solo Dios. Y sobre este trasfondo judío es
en donde viene Pablo a enseñar lo que él había recibido del Señor. Y se acuerdan que la semana pasada veíamos que Pablo argumentaba, porque seguramente, acuérdense que Pablo o Saulo era de Tarso. Tarso está pegadito a Galacia. Y con toda seguridad que había gente allí que había conocido la familia de Pablo y sabía lo que Pablo había sido antes de que el Señor lo tocara. Y con toda seguridad que alguien le estaba enseñando, pues tú esto y tú lo otro, y qué nos vienes a enseñar. Y entonces la semana pasada veíamos cómo él dejó asentado su autoridad apostólica. Y dice, así como Jesús vino y habló con los 12 discípulos que tuvo durante su ministerio terrenal, a mí también vino y me habló. Y me encontró en el camino a Damasco, ahí me encontré con él. Tuve toda la experiencia, los 14 años que pasó meditando a ver qué le había sucedido en el camino a Damasco y finalmente inicia su ministerio. Entonces, no se había sacado el cristianismo de la bolsa. Y él argumentaba, yo nada más estoy enseñando lo que Dios me enseñó a mí. Y sí hay un trasfondo dentro del judaísmo. Sí creemos en un solo Dios, pero ahora el Dios que yo predico es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, y no porque tengamos 3 dioses, es un solo Dios, que se manifestó a su tiempo como Hijo, luego se manifiesta como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Entonces no venía a establecer Pablo una corriente igual de politeísta que el paganismo, ¿no? Seguía diciendo, hay un solo Dios, pero ese Dios vino y encarnó, sufrió todo lo que sabemos que es el Evangelio. Entonces, sobre esa base comienza a predicar y dejar asentada esta nueva corriente espiritual, y llamémosle religiosa. Pero más que una religión, era un estilo de vida, era una relación ahora ya personal con Dios. Ya no se necesitaban los sacerdotes y los intermediarios y los viajes a Jerusalén. Ahora el creyente tenía acceso directo al trono de la gracia. Y quiero decirte que tú, si eres creyente, tienes hoy día acceso directo al trono de la gracia, en donde allí puedes encontrar el oportuno socorro, dice la Biblia. Entonces, ante esta situación, ¿sí?, ya habiendo dejado asentado su autoridad apostólica, ¿sí?, ustedes saben que el diablo siempre se intermete, ¿no es cierto? Yo sé que no hay alguien aquí que el diablo no haya querido hacer tropezar. Y algunos sí los tropieza y otros nada más se tambalean, pero nosotros tenemos la seguridad que, en primer lugar, una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor, ya no somos dueños de nuestra vida, porque ya se la entregamos a Él. Y habiéndosela entregado a Él, entonces el que gobierna, y por eso le decimos a Jesús el Señor, porque Él es el Señor y dueño de nuestra vida. El problema con el creyente, y más el creyente que no tiene unas bases muy firmes, es que de vez en cuando se olvida quién es el Señor. Y la persona quiere ponerse como Señor de su vida y ahí entra en conflicto. El otro día platicaba yo con los varones en la casa y les decía, miren, ahora nosotros como creyentes ni pecar a gusto podemos. Porque en el momento que nos comenzamos a desviar de lo que ya sabemos y de lo que ya tenemos convicción y de lo que ya estamos convencidos, por lo que sea, por la sociedad, la cultura, el enemigo, el diablo no descansa, y si no viene él manda a sus emisarios. Y yo sé que todos hemos sentido eso, pero una vez que ya entregaste tu vida al Señor, nadie te puede arrebatar de sus manos.
Nadie. Eso te incluye a ti mismo. Ahí en Romanos 8 pregunta Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y comienza ni lo alto, ni lo bajo, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y yo le puedo agregar, ni tú mismo te puedes separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ahora no somos dueños, ni nadie más es dueño de nosotros mismos, sino que el único dueño es Dios. Y más vale que no se nos olvide. Más vale que no se nos olvide. Pero a esta gente de Galacia, ¿sí? Ya les había explicado Pablo todo lo del pecado original, de que la humanidad había quedado desprovista de una relación personal con Dios y que ahora Jesucristo, a través de su sacrificio y derramamiento de su sangre, no solamente estaba lidiando con el pecado personal de cada individuo, sino que ahora estaba tratando con el pecado original heredado de Adán. Y quiero decirte esto, si tú entregaste tu vida al Señor, tú ya no le perteneces a Adán, ya no eres del linaje de Adán, ahora es el linaje de Jesús. Ahora le perteneces a Él, eres parte de la familia de Dios, eres ciudadano del cielo y estás camino a la gloria y nada ni nadie te podrá apartar. Ahora, si en esta vida andamos tambaleando y a veces sí y a veces no, eso no quiere decir que nos van a enviar al infierno. Pero mira, mientras no decides mantener tus ojos en Cristo, vas a vivir tambaleándote y miserablemente. Ahora, si te gusta vivir en la miseria, pues muy tu gusto, ¿verdad? Pero tenemos nosotros la opción de estar de tal manera conectados y comunicados con Dios, que se cumpla en nosotros lo que dice, ¿se acuerdan del versículo que mencioné en 2 Corintios 3:18? Que el Espíritu de Dios viene a nosotros y que si nosotros mantenemos nuestra vista en el Señor, en la gloria de Cristo, aunque la estamos viendo ahorita como a través de un espejo, Él nos va transformando de gloria en gloria. No nos transformamos nosotros, Él es el que nos transforma. Y nos transforma a la misma imagen, a la imagen de Jesús. La imagen a la cual fuimos hechos originalmente, a la imagen y semejanza de Dios. Y Él va transformando, quitando la contaminación, quitando todo el efecto del pecado, para que cuando finalmente lleguemos a la presencia de Dios, lleguemos totalmente perfectos. Amén. De vez en cuando avísenme que no se han dormido, ¿sí? Amén, así me gusta. Gloria a Dios. Bien, podemos ver la pantalla ahora sí, la número 7. Acuérdense que hablábamos la semana pasada que la ley de Moisés, los animales que se presentaban en sacrificio eran en expiación. La palabra expiación quiere decir cubrir. Imagínense, aquí está el pecado y la sangre de los animales cubría el pecado, solucionándolo temporalmente para que ese pecado no estuviera ofendiendo a Dios. Pero si volvías a pecar, tenías que volver a otro sacrificio, volver a tapar el pecado nuevo, y esa era cuestión de toda la vida. Pero ahora, en Cristo, la situación era diferente, porque ahora no estamos solos, no estamos en nuestro propio poder, no estamos en nuestra capacidad, sino que, recuerdan que mencioné el pasaje de Ezequiel que dijo el Señor, y también voy a poner mi espíritu en ustedes para que ahora sí me puedan hacer caso.
Es Ezequiel 36, 27. Y esa es la clave de nuestra vida hoy. Que ahora estamos aquí, pero no estamos solos. El Espíritu Santo vive en ti. Desde el momento que abriste tu corazón al Señor, el Espíritu Santo vino y tomó posesión de lo que le pertenece. Tomó posesión de tu vida. Y lo que necesitamos ahora es aprender a hacerle caso. Aprender a escuchar sus instrucciones. Estar atentos. Y mucho de lo que nos dice no lo dice a través de la Biblia. Así es que leyendo tu Biblia, estando en comunión con Dios, estando en tu grupo de hogar, estando en el culto, estando en las actividades de la iglesia, cada vez nos llevan a estar cada vez más cerca del Señor. Ahora, estos Gálatas, no nos da la Biblia el detalle, pero seguramente en su trayectoria entre un viaje de Pablo y otro, comenzaron a descuidarse y comenzaron a oír voces ajenas al Evangelio. Acuérdense que decía que había judíos o prosélitos judíos en la región y estos oían el Evangelio, pero predicaban, ¿sí?, que lo que predicaba Pablo no era suficiente. Que para hacer efectivo lo que Pablo prometía en el Evangelio, ahora tenían que cumplir con toda la ley. No voy a entrar en detalle en esto de la ley, pero estaban desviando lo que Pablo había establecido. Estoy seguro que todos ustedes han leído Efesios, pero ahí nos dice muy claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra relación con Dios no depende de lo que tú haces, depende de lo que tú crees. Di conmigo, no depende de lo que yo hago, depende de lo que yo creo. Y di conmigo, yo creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Y ahora soy limpio de todo pecado. Aleluya. Pero esta gente que venía a molestar a los nuevos cristianitos ahí en Galacia, les decía, no, eso no es suficiente. Ahora tienen que cumplir la ley. ¿Quién me puede decir quién de todos los judíos o prosélitos a través de la historia han podido cumplir toda la ley? Nadie. Nadie ha podido cumplir la ley en toda su extensión. Y el efecto de la ley, como yo decía, era nada más encubrir el pecado para que ese pecado tuyo no estuviera ofendiendo a Dios, porque Dios es santo y se ofende, le lastima ver el pecado. Entonces envía a Él la sangre de los animales para expiación del pecado, que estuviera cubierto, que no lo ofendiera, pero si volvían a pecar tenían que volver a matar. Entonces era una cosa repetitiva. Y esa gente pretendía ganarse el favor de Dios cumpliendo la ley de Moisés. Ahora, y en sus fichas, la primera parte dice, una secta que surgió en el primer siglo se llamó judaizante, ¿sí? Eran estas gentes, no todos judíos, pero venían predicando el judaísmo y insistiendo que ese era el camino aún para tener los beneficios del Evangelio. ¿Ustedes creen que es posible? ¿Creen que es necesario? Contradice lo que la misma Biblia dice. Ya citaba el pasaje de Efesios, no por obras. Y cumplir la ley es una obra. Irse a circuncidar es una obra. ¿Sí? No voy a entrar en ese detalle, pero aunque en la segunda parte de sus fichas dice, aunque la mayor parte de los de Galacia eran gentiles, ¿sí? Pongan ahí gentiles, los judaizantes les insistían que para recibir los beneficios de la fe tenían que cumplir con la ley. Bueno,
Acuérdense que aquella gente en Galacia no tenía todo el Nuevo Testamento, tenía nada más el Antiguo Testamento, y mucho de lo que ahora nosotros podemos entender y leer y estudiar en el Nuevo todavía no estaba recopilado completamente. Posiblemente las cartas de Pedro y las de Pablo ya comenzaban a circular, seguramente ya comenzaban a circular los evangelios, pero no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Y pudiéramos pensar, bueno, entonces hay cierta justificación de que estos nuevos cristianos anduvieran tambaleando, pero ¿cuál es tu pretexto? Tú ya tienes todo el Nuevo Testamento. Entonces no puede ser por ignorancia, porque casi todo el Nuevo Testamento, casi todas las cartas de Pablo, seguramente parte de las de Pedro y Juan, en aquel entonces cuando estaba Pablo allí todavía no circulaban las cartas de Juan, ni el Apocalipsis estaba escrito todavía, pero tú y yo sí lo tenemos. Así es que no podemos apelar a la ignorancia. Ay, es que yo no me había enterado. Pues entérate, hermano. Entérate, ahí lo tienes enfrente de ti. Léelo, medítalo. Y no lo leas como si fuera una novela. Si el Señor te detiene en un versículo, detente allí hasta que de veras lo mastiques y entiendas qué es lo que esto me está diciendo de mí. ¿Qué me está diciendo de Dios? ¿Y cómo lo voy a poner en práctica? Cada vez que abras tu Biblia, haz estas 3 preguntas. ¿Qué me dice de mí? Porque luego, ¿saben lo que pasa? Mira, se aplica a la hermana Chonita. Se lo voy a llevar a que lo lea 3 veces. Léelo y aplícalo tú primero y luego lo llevas con Chonita. ¿Sí? Y mejor no se lo lleves. Ya el Señor se lo llevará. Pregúntate, ¿esto qué me dice de mí? ¿Dónde me encuentro yo en esto que la Biblia me está revelando? ¿Qué me está enseñando de Dios? Saben, hay mucha gente que vive creyendo que el Señor anda por ahí viendo a ver si te portas mal y tiene un garrote para darle un garrotazo al que se porta mal. Dios te ve a ti a través de su Hijo, sabiendo que el Hijo ya derramó su sangre y que tu pecado de hoy, de ayer y de mañana ya fue cubierto con la sangre de Jesús. Y fíjense, hay una diferencia. En el Antiguo Testamento habla mucho de la sangre expiatoria, pero en el Nuevo Testamento habla de la sangre de Jesús como propicia. Y Él es la propiciación, dice, para el perdón de todos nuestros pecados. Porque no nada más cubre el pecado, lo quita. Y nada más la sangre de Jesús quita el pecado. No nada más lo tapa, no le pone un parche, no, lo quita. Lo quita. Y todos tus pecados. Si no se comprende muy bien lo que voy a decir en este momento, pues luego se lo explico más detenidamente en forma individual. Pero tus pecados fueron perdonados en el momento que Jesús derramó su sangre en la cruz hace casi 2000 años. Ahora, esa salvación, ese perdón del pecado no se hace efectivo hasta que tú crees. Y así dice Juan 3:18, que dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el perdón ya está comprado, la propiciación ya está hecha, pero la puedes y la debes hacer efectiva en el momento que crees. Pero una vez que se ha hecho, ya se hizo, ya recibiste el perdón. Ya puedes presentarte, como decía hace rato, confiadamente al trono de su gracia, sin miedo, confiado,
seguro para recibir el oportuno socorro. Y si no necesitamos un socorro oportuno, y no de vez en cuando, todos los momentos de la vida. Cada vez que alguien viene y te hace entristecer o te hace una treta y quieres pegarle de garrotazos, tú, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes controlarme. Tú contrólame, tú toma acción en esta situación y dame la paz y la tranquilidad que necesito para soportar, sabiendo que estoy encaminado a la gloria y que todo lo demás se va a quedar aquí. Amén. Respira hondo. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia. Gracias, gracias por tu amor, tu misericordia. Ahora, siguiendo adelante, hoy quiero enfocar un poquito acerca de la ley para poder entenderla un poquito mejor, ¿sí? Esta gente estaba haciendo una revoltura de la ley y de la gracia. Y decían, bueno, para obtener la gracia necesitas cumplir la ley. Pero ¿cómo entendemos la palabra gracia? Di conmigo, la gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que me da, aunque merezca otra cosa, me da su gracia. Entonces es una contradicción decir que para obtener la gracia, como si se pueda comprar la gracia, tengo que cumplir la ley. Es una contradicción. Una cosa anula la otra. Si me voy por la ley, entonces ya no puedo recibir el regalo. ¿Se dan cuenta del peligro? Si me pongo a pretender, no es que ahora me tengo que portar mal para que Dios no se enoje. Dios no se va a enojar. Se va a entristecer y dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Pero Dios manda con un garrote y se entristece cuando prefieres tu propio esfuerzo, tu propia solución, tus propias mañas, en vez de apelar al amor y la misericordia que provienen de Dios y que no te cuesta nada más que creer. Amén. Entonces, este era el problema con los judaizantes. Ahora fíjense, el hombre, podemos ver la que sigue, dice, el hombre a causa del pecado original vive solo con alma, es la mente es el alma del individuo, y su cuerpo. Cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados con espíritu, alma y cuerpo. El espíritu le capacitaba a Adán a estar en una relación íntima y personal con Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y cuando Dios le dice, si comes de eso te vas a morir, lo que murió fue su espíritu. Allá en Efesios dice que antes vivíamos nosotros muertos a causa de nuestros delitos y pecados, pero no estábamos muertos físicamente, estábamos muertos espiritualmente. Y en la misma cita donde estudiábamos la vez pasada en Ezequiel, ahí dice que cuando nos entregamos a Él, vamos a recibir un espíritu nuevo. O sea, se restaura esa capacidad de relacionarnos con Dios en el momento de que creemos, ¿sí? Recibimos un espíritu nuevo. Y precisamente quiero enfatizar que el nuevo nacimiento
ahí cuando Nicodemo estaba hablando con el Señor Jesús, ¿qué le dijo el Señor Jesús? ¿Te es necesario nacer de nuevo? ¿Y qué contestó Nicodemo? Un doctor de la ley, un fariseo seguramente bien indoctrinado en el judaísmo. ¿Cómo le voy a hacer para entrar otra vez al vientre de mi madre? Yo me imagino que el Señor ha de haber pensado, bueno, que nunca has leído Ezequiel 37, porque eso está en el Antiguo Testamento, eso te lo debes haber conocido de memoria. ¿Cómo lo voy a hacer para entrar al vientre? Y le dice, no se trata de regresar a tu madre. Se trata de que ahora recibas un espíritu nuevo. Y una de las cosas que quiero transmitir el día de hoy es que la salvación, ¿sí?, se cumple en 3 etapas. Estamos muy condicionados a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, sí, que va a ser salvo tu espíritu. Pero no nada más eres espíritu, ahora tienes alma y tienes cuerpo. Y los que se nos han caído los dientes sabemos que el cuerpo todavía no está redimido, ¿verdad? Va a venir un tiempo en donde vendrá la salvación del espíritu, junto con la salvación del alma y luego la salvación también del cuerpo. Amén. Entonces, entraremos a la gloria habiendo sido salvos, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, tenemos que entender un poquito acerca de la ley y regresando a sus fichas, tenemos que entender un poquito acerca de la ley. Hablamos de la ley y la ley con mayúscula porque estamos acostumbrados a mencionar la ley y la relacionamos con Levítico y con Moisés y todo lo del Antiguo Testamento. Pero si estudian bien el Antiguo Testamento y estudian bien el Pentateuco y todo lo de Levítico y todo lo demás que se explicó, van a entender que no toda la ley era igual. ¿Sí? Había ley para diferentes cosas. Y ahí en sus hojas pueden poner, no toda la ley es igual. Estaba, por ejemplo, la ley dietética. ¿Con qué tendrá que ver la ley dietética? Con lo que comes. ¿A cuántos de ustedes les gustan las carnitas de puerco? Eso está contra la ley, porque la ley dice no comas cerdo. ¿A cuántos les gusta la moronga? A mí no, pero a muchos sí. La moronga es sangre coagulada y creo que es frita. ¿Se imaginan? Nada más de pensar. Pero hay gente que le gusta, pero es contra la ley dietética. Ahora, la ley dietética tiene muchas cosas que nos convienen. Ni se te ocurra comer moronga si has estado en el sol 2 o 3 horas, porque te vas a dar una intoxicación que no vas a aguantar 3 días o más. Y si la carnita de puerco tenía triquina, pues cuídate porque te va a ir peor. O sea, hay ciertas cosas que convienen y por eso, como el pueblo de Israel tenía que viajar y vivir en el desierto, aquellas cosas que pudieran ser peligrosas o inconvenientes en la dieta, Dios le dice, mejor no coman de eso. Coman su becerrito, coman su borreguito, coman lo que sí se puede. ¿A cuántos les gustan los camarones? Las langostas. Pero ¿saben que son animales rastreros? Que comen el excremento de los peces. A los que les gusta el camarón y las langostas, nada más piensen. Y más si no están bien hervidos para que no tengan bacterias.
el ceviche generalmente es crudo, entonces imagínense. Por eso decía Dios, esto no conviene, mejor no lo coman. ¿Sí? Y estoy seguro que muchos judíos, me acuerdo una vez tenía yo un amigo judío que me platicó un chiste de un amigo de él que tenía antojo de comer jamón. Y el jamón es de cerdo, ¿verdad? Y un día a este compadre se le ocurrió, lo invitaron a un bautismo en la iglesia católica. Y estaba viendo, y subieron al infante y le echaron la agüita. Y el judío le pregunta a su amigo, ¿y eso qué están haciendo? Ah, pues lo están bautizando. ¿Y eso qué? Ah, no, pues cuando le echan la agüita lo convierten de pagano a cristiano. ¿Nada más con agüita? Sí, nada más con la agüita ya se hace el milagro. Entonces este amigo va y se compra un jamón y le dice, ahora eres pescado. Es un chiste, ¿eh? Pero entendamos, la ley dietética eran cosas que nos convenían, pero no era una cosa que iba a mandar a la gente al infierno si comía cerdo, ¿verdad? Y luego había la ley, la otra ley era la ley civil. ¿Para qué sirve la ley civil? ¿Para qué sirve la Constitución Federal de la República Mexicana? Para ver cómo se gobierna. Y la ley civil para los judíos era vigente mientras había un país donde vivían los judíos y donde los judíos determinaban cómo se iban a gobernar. Y simplemente seguían las instrucciones que Dios les había dado. Y fíjense, ahí hasta les advierte, cuidado cuando vayan a pedir un rey, porque entonces les va a ir. Pero de todos modos pidieron el rey y les fue. ¿Sí? Pero esa era la ley civil. Y luego había otro tipo de ley, que era la ley ceremonial. ¿Sí? La ley ceremonial era, si haces este pecado, tienes que hacer este sacrificio. Y si haces aquello, y si es más grandote, pues más grandote el animal. Y si son más, pues más animales. Esa era la ley ceremonial. Y a veces eran animales, a veces eran alimentos, a veces eran otras cosas que se presentaban en sacrificio. Pero todo eso simbolizaba, aunque los judíos en aquel entonces no lo sabían, pero todo estaba simbolizando el sacrificio final único y suficiente de Jesús en el Calvario, que anuló la ley sacrificial, la ley ceremonial, cuando Él cumplió la ley, presentándose Él en propiciación por tu pecado y el mío. Entonces ya la ley ceremonial, la expiación de la sangre de animales ya no era necesaria. Y toda esta ley, la civil, la ceremonial, la dietética, la querían imponer los judaizantes a estos hombres en Galacia, hombres y mujeres en Galacia. Ahora, el último tipo de ley, que básicamente se resume en los 10 mandamientos, es la ley moral. Es la norma que Dios definió de cómo sí y cómo no. Esto sí, esto no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Será vigente todavía? La ley moral sigue vigente, pero no en una condición para obtener nuestra salvación, sino como una respuesta voluntaria de nuestra parte en agradecimiento por el sacrificio de Jesús que me permite acceso a Dios. Amén. La ley moral, no robarás, no cometerás adulterio, todavía está vigente, pero no como una condición para ser salvo, sino porque ya eres salvo y ahora ya entiendes mejor que esa ley moral se aplica a tu vida
como una norma de agradecimiento a Dios por todo el beneficio que tú recibes en la gracia. Así es que en su listita pueden poner la ley dietética, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Ahora fíjense, antes de todo esto que tuvo que escribir Pablo a los Gálatas, había habido un concilio en donde todavía estaba Santiago ahí en Jerusalén como dirigiendo la iglesia en Jerusalén, y lo veían como una persona de autoridad espiritual, y venían y consultaban con él y luego consultaban con los otros apóstoles que estaban ahí. Y el concilio de Jerusalén ya había decidido anticipadamente que a los gentiles, fíjense muy bien, los judíos en Jerusalén decidieron en el concilio ahí en Jerusalén de la iglesia, que fue el primer concilio de la iglesia, decidieron que a los gentiles no se les obligara a cumplir la ley. El tema allí era más que nada sobre la circuncisión, pero junto con la circuncisión había muchas otras leyes que querían definir y establecer a los nuevos cristianos, y el concilio dijo, no, esos déjenos en paz. Y estos judaizantes en Galacia, entonces, ¿de dónde sacaban su propósito? Es triste, ¿no? Es triste que hoy en día, precisamente, ¿saben que aquí en Playas hay 2 grupos de judaizantes? Aquí en Playas, de judaizantes, que dicen que a la gracia le tienen que agregar la ley, y que ahora tienen que guardar el sábado en vez del domingo, que porque el Shabbat y no sé qué. Miren, todo lo de la ley de alguna manera simbolizaba y reflejaba el cumplimiento del plan de Dios en Jesucristo, y eso ya se cumplió. ¿Para qué vamos a despertar algo que ya no tiene propósito? Me platicaban de problemas que están teniendo en esas congregaciones porque algunos de los varones no se quieren circuncidar. No me pregunten cómo resolvieron el dilema, yo no sé ni quiero enterarme, ¿verdad? Pero como veíamos antes, desde Adán la humanidad vivía, ahí están en su ficha, desde Adán la humanidad vivía con un espíritu muerto. Eso nos dice Efesios 2:2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo Jesús con su sangre viene a remediar esa muerte y recibimos un espíritu nuevo, ¿sí? Porque la ley de Moisés, la siguiente parte, solo ofrecía algo temporal que se tenía que estar repitiendo. ¿Se acuerdan lo que decía de la expiación? La expiación solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba. Solamente la sangre de Cristo quita todo el pecado tuyo y mío. Amén. Y tienes que creerlo y afianzarte en esa fe y en esa seguridad de que la sangre de Jesús cubrió tu pecado. Más adelante vamos a ver un poquito más en detalle, quizá la semana que entra, de algo muy importante en relación a esto. Pero una cosa muy importante en lo que sigue de su ficha dice: la ley de Moisés nada ofrece para solucionar el pecado de Adán. O sea, la muerte espiritual que la humanidad heredó de Adán por el pecado original. Por eso Nicodemo no sabía cómo le hacía. Y por eso el Señor le dice: tu espíritu necesita nacer de nuevo para que se resuelva
el pecado de Adán y que puedas recibir un espíritu nuevo a cambio de aquel espíritu que Adán mató por su desobediencia. Y tú tienes acceso a un espíritu nuevo en el momento que crees, en el momento que entregaste tu vida. Un espíritu nuevo vino a ti. Y luego, terminando el pasaje de Ezequiel, y no solamente te dieron un espíritu nuevo, sino que ahora ya tienes también el Espíritu de Dios en ti, y ahora sí puedes cumplir con tu deber y tu responsabilidad. Antes no, antes intentábamos y no le atinábamos. Pero ahora en el poder del Espíritu Santo actuando en el creyente y con su poder, ahora sí podemos ser obedientes. Aquello que Adán no pudo, tú y yo sí podemos, porque no estamos solos, el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ahora, regresando aquí a la transparencia que está allí, que me había divagado un poquito. Decíamos que el nuevo nacimiento consiste en recibir un espíritu nuevo. Y en ese momento, inmediatamente, en el momento que tú recibes un espíritu nuevo, eres justificado. Di conmigo, soy justificado. Con más convicción. Mi pecado ha sido perdonado. ¿Estás seguro? Más te vale. Porque ¿cómo vamos a vivir en paz pensando que todavía estamos a medias? No, no estamos a medias. Algún día hablaré de la santificación, pero ese es otro tema. Pero fíjense, en el momento que el creyente es creyente, recibe la justificación, recibe el perdón. Y a esa parte de la salvación se le denomina la justificación. Y viene siendo la primera etapa de la salvación. Comenzaba a decir hace rato que muchos piensan que la salvación es cuando te entregas a Cristo. Ahí es donde comienza el proceso de salvación. Y si leen ahí en Romanos 8, ahorita no lo vamos a leer, allí nos da las 3 etapas. La segunda etapa es, como dice ahí, inicia un momento de transformación, y digo ahí un momento, pero es un momento que dura toda la vida. Ya ante los ojos de Dios ya somos santos, pero santos en el sentido que ya estamos separados para Él. Pero todavía no, ni yo, ni tú, ni nadie somos perfectos. Pero estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo transformados, como decía ahí en Corintios, de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. ¿Para qué? Para que cuando entremos allá, vamos a entrar totalmente perfectos. No vamos a entrar rengos, no vamos a entrar cojos, no vamos a entrar pelones, vamos a entrar totalmente restaurados. Yo no sé si me van a dar dientes nuevos, ¿verdad? Pero ¿sí? Y esa tercera etapa, que es la salvación de nuestro cuerpo, que en un abrir y cerrar de ojos cuando resucitemos va a ser transformado, es la glorificación del cuerpo. Y podemos hablar mucho sobre eso, no voy a meterme en describirlo, pero es la salvación del cuerpo. Es cuando recibimos un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús, que ya no va a haber más descomposición, ya no va a haber más enfermedad, no más tristeza, no más dolor, ya no se te va a caer el cabello, ya no se te van a picar los dientes, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues quién sabe, todavía no llego allí, entonces luego les platico. Ya que nos veamos allá en el cielo, les voy a decir, miren, me fue re bien, mírenme, mírenme ahora. Y tú y yo estamos destinados a eso, porque la salvación no nada más es el espíritu.
Fíjense, ahí dice, la salvación se lleva a cabo en 3 etapas que consisten en la justificación, la santificación y la glorificación. O sea, el espíritu es la justificación, el alma es la santificación y el cuerpo es la glorificación. Y ahí podemos resumir en la siguiente línea, dice, ya fuimos, ¿qué dice? ¿Qué es lo que ya sucedió en ti? Ya fuimos justificados. Amén. Si crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, ya has sido justificado. Ya tu pecado está perdonado. Ahora, la presente, ¿sí? Estamos siendo santificados, separados del pecado, separados de la contaminación de este mundo, separados de la contaminación de esta cultura, separados de todo aquello que... me acuerdo que allá en la Internacional había un espectacular estaba anunciando un antro y tenían así grandotote un retrato, yo creo que era de una señora así. Y yo decía, Señor, ¿cómo le hago para manejar aquí y no cerrar los ojos y no chocar? Porque se contamina. Escuchas algo en el radio o vas a la película y ves algo ahí y dices, Señor, quítame esto, bórrame esto, Señor. Y eso es lo que el Espíritu está haciendo continuamente, santificándonos, limpiándonos, quitando toda la contaminación que hay en nuestra mente, en nuestra alma, para finalmente presentarnos totalmente limpios al Señor. Y dice que lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. O sea, no nos va a dejar a medias. El día que nos presentemos ante el Señor, vamos a estar totalmente limpios de todo pecado, de toda contaminación. Ya somos libres de la condena, ya somos libres de la maldición, pero ahora necesitamos ser limpios y tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. No lo estorbes. Ya somos justificados, estamos siendo santificados y vamos a ser glorificados. Y lo puedo decir así en una forma categórica, basándome no en mi opinión, sino en lo que dice la palabra de Dios, que el que comenzó en mí la buena obra la va a terminar. Y el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. No te va a dejar a medias. Espíritu, alma y cuerpo, limpios y glorificados y santificados y justificados, los vas a presentar al Rey de Reyes y Señor de Señores, tu Señor, tu Redentor, tu Salvador. Y todo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Antes cantábamos, no sé si Rita se acuerda, un himno que no está muy atinado, porque decía, ¿cómo comenzaba? Mi corona tendrá sus estrellas allí por las almas que yo rescaté. No, a ti no te van a dar corona por las almas que rescataste. La corona es la corona de salvación que le costó al Señor su sangre. Que cumplas tu responsabilidad y llevas almas a los pies de Cristo es nada más tu responsabilidad, pero no te califica para un premio, ¿sí? Más que la satisfacción de no llegar con manos vacías ante el Señor. Y que te diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Así es que ni creas que vas a estar de flojo en el cielo. Sobre poco fuiste fiel, ahí vas a trabajar más. Y te doy una cosa, por toda la eternidad. ¿Sí? Y ahí, en Hebreos 10:11, la palabra de Dios nos dice
con mucha claridad. La ley no puede quitar el pecado. La ley lo encubre. Puede haber una expiación al cumplir la ley, pero el pecado todavía está ahí, nada más cubierto para no ofender a Dios. Pero la sangre de Jesucristo te limpia de toda maldad. Y solamente la sangre de Jesús puede hacer eso. Y había otro canto que antes cantábamos: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. ¿Se acuerdan? Se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Es tu convicción profunda. Si de veras lo crees, no puedes vivir más que agradecido al Señor. Porque no merecías. Merecíamos otra cosa. Pero en vez de aquello, en vez de la condenación, en vez de la maldición, en vez de la muerte, hoy Él nos ha dado vida y vida eterna. Amén. Tenemos en verdad un Dios increíble. Y vamos a ver la última pantalla y ponte de pie conmigo para leer lo que allí dice. Dice: los judaizantes pensaban que el cumplir la ley les hacía acreedores de la gracia. Pero la pantalla que quiero es donde dice que todo el proceso, a ver si la encuentras, no sé si es la que está anterior o después, dice: todo el proceso es un regalo inmerecido que recibimos de Dios, que se llama gracia. Y si no sale la pantalla, pues vamos a repetirlo conmigo. Todo el proceso es un regalo inmerecido que recibimos de Dios y que se llama gracia. Amén.